Muy buenas amigos, hoy es sábado 9 de abril y han liberado nuestro barrio después de 2 semanas confinados. La verdad es que teníamos dudas de que nos fuesen a dejar salir porque aunque no ha habido ningún nuevo caso, podían añadir algunos días extra por si las moscas como nos ocurrió hace un par de años. Pero ayer ya nos dijeron que era el último día de confinamiento y por la tarde anunciaron que a partir de las 12 de la noche podíamos salir del barrio. A los coches que entran les piden que escaneen un código, pero esto lo están haciendo con todos los barrios de la ciudad y prácticamente con cualquier espacio público. Yo ayer por la noche esperaba que hiciesen algún tipo de fiesta de liberación, como vimos en algún barrio previamente, pero nada. Ya habéis visto que hemos estado saliendo de casa y dando paseitos casi todos los días. A lo mejor no hemos sufrido lo suficiente como para celebrar la liberación. Ya están abriendo los negocios de la calle de enfrente, seguramente estarían con ganas. Para los que trabajan por su cuenta ha tenido que ser especialmente duro. Mirad, esta entrada, que normalmente no tiene vigilancia, la han dejado cerrada para que la gente pase allá por donde están escaneando los códigos. Aunque aquí tenemos a un señor que está intentando salir. Son Cheli Punong. Le estaba diciendo a Lele, mira, todavía quedan algunas barreras, pero no, resulta que es porque están haciendo obras. Hay una nota de gobierno, dice que es un edificio ilegal. Se están poniendo cada vez más serios con este tema porque hasta hace nada podías hacer un poco lo que te daba la gana en unos cuantos aspectos. Por cierto, nosotros también vamos a hacer una chapuza en el jardín y tenemos que ver qué cosas se permiten y cuáles no, porque ideas tenemos unas cuantas, alguna que otra bastante descabellada. De todos modos, nos han recomendado tener precaución porque todavía hay unos cuantos puntos cerrados en la ciudad. Pero por lo que hemos visto en las noticias, han felicitado a nuestra localidad, Changsha, por lo bien que ha gestionado los brotes. Se espera que en menos de una semana esté toda la ciudad fuera de riesgo y eso significa prácticamente sin probabilidades de que te contagies. Hay que decir que se nota muchísimo la cantidad de mascarillas que vemos ahora. Pero también tenemos que reconocer que lo teníamos relativamente fácil porque Changsha está bastante al interior y no es una ciudad tan conectada con el resto del mundo. Tampoco somos unos pueblerinos, pero es posible que los de Shanghai nos mirasen un poco por encima del hombro hasta ahora, claro. Amigos, tenemos que reconocer que nos da un poco de pereza esto de grabar todo el vídeo en la calle. Estábamos muy a gusto en casita. Volviendo al tema de la gestión de esta ciudad, han dicho que cada habitante se ha hecho una media de 6 pruebas PCR en un periodo de 2 semanas, con un total de 65 millones de test para una población de 10 millones. Además, comenzaron con las rondas de PCR rápidamente al poco de detectarse los primeros 2 casos. Y esta es una diferencia muy importante en comparación con lo ocurrido en Shanghai y también en Hong Kong, aunque parece que de esta última ya casi no nos acordamos, porque en ambos casos tardaron o tuvieron problemas a la hora de aplicar esta medida a toda la ciudad. Si no haces eso no puedes saber dónde están los focos de contagio y no se pueden realizar mini confinamientos como el nuestro, por lo que al final solo te queda la opción de cerrar toda la ciudad o empezar a convivir con el virus. Por cierto, no os lo contamos en su momento, pero aquí en cuanto se confirmaron los 2 primeros casos de los profesores, uno de ellos en nuestro barrio, llevaron 1.200 miembros del personal docente y los estudiantes de los centros afectados a hoteles, se aseguraron de que tenían una buena conexión a internet y les dieron a cada alumno una tablet para seguir estudiando. Ya sabéis que aquí la educación es algo prácticamente sagrado, pero una vez más, esto solo se puede hacer si te das prisa con los test masivos, de manera que solo se confina a una parte de la ciudad y el resto puede ofrecerle recursos. Si el asunto se desmadra, se acaban las habitaciones de hoteles, hay que ir a los habitáculos esos y olvídate de las tablets, por supuesto. Por cierto, las autoridades de Shanghai ya han pedido disculpas por la gestión y si ocurre como en otros casos similares, a lo mejor alguien perderá su cargo. Recordemos que en Jilin, en el noreste, cayó el alcalde de la ciudad. Ayer, aunque oficialmente estábamos de cuarentena, en la calle había mucha gente, no había nadie llamando la atención, igual que en todo este tiempo, y se notaba un ambiente prácticamente de normalidad. Bueno, había mucho más ambiente que hoy. Seguramente están ya todos de juerga en el centro. Nosotros los únicos siguiendo las precauciones, ya veis. Había muchas familias, abuelos y padres con los niños jugando, paseando, haciendo deporte y por supuesto pescando, que ya estamos en plena temporada, me parece a mí. Tengo que reconocer que echaba un poco de menos poder hacer todas esas cosas sin limitaciones, pero ya os dije que personalmente me quedaba
otra semanita más así sin problemas, porque hemos descansado un montón y a mí teletrabajar no me molesta precisamente, ¿qué queréis que os diga? En cuanto a las mascotas, aquí el confinamiento no ha implicado demasiado drama para ellas, porque en la práctica hemos podido salir de casa, pero en Shanghai ha generado unas críticas y denuncias tremendas porque se ha acabado con la vida de algún perro. Nosotros también lo condenamos, aunque afortunadamente parece que ya le están buscando una solución al asunto. En Shenzhen ya han anunciado módulos especiales para las mascotas de las personas aisladas, porque este problema les afecta sobre todo a ellos, no a los confinados en general. En Shanghai ya había una norma que permitía realizar el aislamiento acompañado de la mascota, lo vimos en las noticias, pero con el caos que se ha formado parece que ya no es así. Alguien tiene que hacerse cargo del perro, el gato o lo que sea, y a veces parece que no hay nadie dispuesto a ello, porque recordemos que la mascota ha estado o está en una vivienda en la que residía una persona contagiada. Entonces son los voluntarios, funcionarios o empleados de los servicios del barrio los que se encargan de ello, y también hay que ponerse en su lugar. Tienes que entrar donde nadie está dispuesto a poner un pie vestido con un traje de protección que te cubre de arriba abajo, dándote un aspecto cuanto menos extraño y armado con vete a saber qué herramientas para atrapar al animal. Y puede haber perros que no colaboren porque para ellos eres un intruso. Ojo, no estoy diciendo que los perros se pongan agresivos, pero a lo mejor simplemente no obedecen y la persona que está lidiando con ellos no es un experto y, muy importante, seguramente tiene mucho miedo de contagiarse, aunque las autoridades ya han dicho que no hay riesgo. Perdonad el paréntesis, pero esto lo tenemos que aclarar. No estamos justificando los actos de quienes acaban matando a los animales. Eso no debería pasar de ninguna manera. Pero en defensa de quienes tienen que hacer esos trabajos en general, porque también son personas, tenemos que decir que aparte de estar seguramente muy asustadas, es posible que algunos pertenezcan a una generación en la que las mascotas no eran algo tan habitual. Ya os dijimos hace unos vídeos que hay muchos mayores haciendo esos trabajos en los barrios porque todavía les quedan unos años para asegurarse la pensión. Seguramente no tienen los mismos valores que hoy en día, quizás tampoco el mismo nivel educativo. Y muy importante, son sucesos anecdóticos. Hay gente que está utilizando esto para alimentar los mismos prejuicios de siempre contra los chinos, y no olvidemos que una de las razones principales por las que se aplican estas medidas es para proteger a la población más vulnerable, por ejemplo a los mayores que todavía no se han vacunado. Si os fijáis, todavía queda parte del tinglado que montaron para los test y demás, y seguramente tardarán unos días en recogerlo por si sale algún caso más y hay que cerrar el barrio otra vez. O a lo mejor nos hacen otra ronda de test por precaución. Esto último sí que es bastante probable. Es un pequeño recordatorio de que todavía no podemos relajarnos totalmente, porque si os acordáis, antes de este brote casi nunca llevábamos mascarilla. Yo creo que ahora con el susto estaremos así un tiempo y luego ya para verano olvidados. Una de las cosas que más echaba de menos es salir a comer y también que te traigan la comida de los restaurantes a casa. Ya sabéis que en China es relativamente asequible, mucha gente lo hace, y no es la primera vez que se señala esa costumbre como un problema de cara a los confinamientos, porque hace que muchos descuiden las provisiones dentro del hogar. O sea, hay gente que ni siquiera tiene las cosas que consideramos más básicas porque come y cena fuera todos los días. Está muy bien poder salir y eso, pero hoy hace 31 gradazos, es un poco demasiado después de tantos días a la sombra. Vamos a autoconfinarnos, venga. Mientras tanto, en Shanghai siguen las complicaciones. La situación de los suministros ha mejorado un poco, pero todavía no se ha estabilizado y están lejos de lo que hemos visto aquí, donde teníamos mucho para elegir y nos lo traían el día siguiente o a veces incluso el mismo día. Pero claro, nosotros no hemos tenido toda la ciudad cerrada, es una diferencia que no podemos pasar por alto. En Shanghai ya han penalizado a 8 oficiales por la gestión, aunque es posible que haya más. La experta que dijo que de ninguna manera iban a cerrar toda la ciudad ha vuelto a aparecer en los medios. Ha dicho que ahora no pueden quedarse de brazos cruzados y que ya no hay una tercera opción entre la política de cero casos y convivir con el virus. Es decir, con estas declaraciones se confirma lo que muchos ya sabíamos, que Shanghai estuvo experimentando con unos protocolos más flexibles, no sabemos si con la aprobación del gobierno central, pero según ha reconocido esta doctora del Centro de Control y Prevención de Epidemias, eso en última instancia haría que el virus se extendiese por todo el país y parece que no es el momento de permitir ese escenario. Es más, el experto número 1 de la epidemia en China, Zhou Nanshan, que llevaba un tiempo sin destacar en los medios, ha dicho que el país tiene que seguir insistiendo en la política de cero casos para más tarde abrir poco a poco, y la razón que ha dado es que de lo contrario se producirían más muertes. Una de las posibles soluciones a esto sería obligar a los mayores a vacunarse, porque sabemos que una parte de ellos todavía no lo ha hecho al no ser obligatorias, pero esto también podría generar conflictos. Por ejemplo, en Shanghai
se estima que hay un 23% de población mayor de 60 años y tienen una esperanza de vida bastante alta de 84 años. Y si entre ellos todavía hay unos cuantos que no se han puesto los pinchazos necesarios, eso de convivir con el virus podría ponerse bastante feo. Ahora mismo hay una nueva oleada de ataques contra la política de cero casos, sobre todo desde otros países, a veces acompañada de todo tipo de teorías, pero lo que se busca en este país con todo esto es muy simple: proteger a la población más vulnerable, que además es la más respetada tradicionalmente. Y yo también prefiero vivir sin estos protocolos, pero intentar convencer a los chinos de que la política de cero casos no funciona es como intentar convencer a la gente de muchos países occidentales de que el virus no anda suelto por ahí. Por ejemplo, ayer cuando estaba mirando las redes sociales vi que hay chinos que están recibiendo llamadas con una voz de robot que les dice: hay que convivir con el virus, no resistáis. Sea como sea, insistimos en que somos conscientes de que no solo en Shanghai, también en algunas zonas del noreste hay gente pasando por confinamientos más duros que el que hemos tenido nosotros, y queremos aprovechar para enviarles ánimos, a ver si pronto están como aquí. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como secretos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!